Hola pequeños matemáticos, mi nombre es Daniel y soy profesor de matemáticas en un instituto del sur de Madrid. Bienvenidos a este vídeo del canal Las Mates de Dani. Este canal nació a la sombra de la colección de libros Aprobar Matemáticas es fácil si sabes cómo, que son unos ejercicios con ejercicios resueltos de diferentes cursos que he escrito. Si te gustan los vídeos, puedes suscribirte al canal pulsando suscribirme e introduciendo tu cuenta y clave de Gmail, ya que YouTube es propiedad de Google. En la web aprobarmatemáticasesfacil.es encontrarás materiales liberados, es decir, gratuitos de mis libros. Este vídeo trata de matrices, y en particular de inversa de matrices, y es válido para el curso de segundo de bachillerato en ambas modalidades. En primer lugar, debemos recordar qué es la inversa de una matriz. Nosotros en bachillerato solamente vamos a considerar matrices cuadradas. Es decir, vamos a tomar una matriz que pertenece a las matrices de n por n, recordamos que solo poníamos una n si estábamos hablando de matrices cuadradas, y llamamos matriz inversa de la matriz A la matriz que cumple esta condición de aquí. Recuerdo, id sub n es la matriz de identidad de orden n, es decir, aquella que tiene unos en la diagonal y ceros fuera de la diagonal. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a considerar la matriz 2, 3, 4, 5 y su inversa es esta matriz que tenemos aquí. ¿Por qué es esta la matriz inversa? Pues porque si multiplicamos la matriz A por la matriz B, es decir, 2 por menos 5 medios, que es menos 5, más 3 por 2, que es 6, nos da 1. Si hacemos 2 por 3 medios, que es 3, menos 3 nos da 0. 4 por menos 5 medios, que es menos 20 medios, es decir, menos 10, más 5 por 2, que también es 10, nos vuelve a dar 0. Si hacemos 4 por 3 medios, lo que tenemos es 6, y si le sumamos 5 por menos 1, que es menos 5, nos da 1. Es decir, al multiplicar las dos matrices, nos queda la matriz identidad. Por tanto, las matrices A y B son inversas una de otra. Pero claro, esto es un ejemplo que yo os he puesto que ya sabía que esa era la matriz inversa. La pregunta razonable que os podéis hacer es ¿cómo se calcula realmente la matriz inversa? Pues bien, se suelen utilizar tres métodos. El primero de ellos es utilizar sistemas de ecuaciones. Este método va bien para matrices de 2×2 y como mucho matrices de 3×3. Si son más grandes, realmente es muy complicado y no vale la pena, no es un método muy eficaz. El segundo método es el método de Gauss-Jordan y el tercero de ellos es el uso de determinantes. Los determinantes se suele dar en el siguiente tema, después del tema de matrices. Entonces, en este vídeo solamente voy a considerar los dos primeros métodos para calcular esta inversa de las matrices que queramos. En primer lugar, vamos a estudiar la inversa mediante el uso de sistemas de ecuaciones. Consideramos la matriz 2, 4, 1, 3. Como queremos multiplicar por otra matriz que sea inversa, para que sea la inversa, y queremos que el resultado sea de una matriz cuadrada del mismo orden, lo que tenemos que hacer es multiplicar por otra matriz que sea del mismo orden, también cuadrada. Es decir, nosotros sabemos que la matriz inversa de A va a ser otra matriz de 2×2. Así que lo que vamos a hacer es simplemente escribir una matriz con incógnitas. Las incógnitas son X, Y, Z y T. Son estas cuatro porque las he llamado yo así, podemos utilizar cualquier nombre. La definición lo que nos dice es que si multiplicamos estas dos matrices, lo que debemos obtener es la matriz de identidad. Pues bien, vamos a multiplicarlas y vamos a igualar a la identidad. Si multiplicamos, recuerdo, multiplicamos fila por columna, 2 por X más 4 por Z, 2 por Y más 4 por T, 1X más 3Z, 1Y más 3T. Es esta matriz de aquí y la igualamos a la identidad. Para igualar dos matrices lo que tenemos que hacer es igualar casilla a casilla. Con esto lo que obtenemos son cuatro ecuaciones
con 4 incógnitas que debemos resolver. Pero la parte buena es que los sistemas podemos separarlo en dos sistemas más pequeños. Por un lado podemos escribir las dos ecuaciones que tienen x y z, y por otro lado podemos escribir las dos ecuaciones que tienen la y y la t. Así lo que obtenemos son dos sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas, que podemos resolver por cualquiera de los métodos que conocemos desde segundo de secundaria, es decir, sustitución, igualación o reducción. Resolvemos el primero, lo vamos a hacer por reducción. Entonces lo que debemos hacer es encontrar un número para que se nos vaya una de las incógnitas al multiplicar ese número por una de las ecuaciones. En este caso, como tenemos aquí un 2 y aquí tenemos un 1, lo más cómodo es multiplicar la de abajo por menos 2. Haciendo esto, obtenemos este sistema de ecuaciones equivalente, es decir, con las mismas soluciones, y si sumamos las dos ecuaciones, las x se van y lo que nos queda es menos 2z igual a 1. Pasamos el menos 2 dividiendo y lo que nos queda es que la z vale menos 1/2. Sustituyendo en esta ecuación de aquí abajo, x más 3z igual a 0, lo que tenemos es esta nueva ecuación y despejando la x lo que tenemos es que la x vale 3/2. Ya hemos resuelto el primero de los dos sistemas, vamos ahora a resolver el segundo de ellos. Tenemos que resolver el sistema de ecuaciones que tenemos en pantalla. Volvemos a hacer lo mismo, multiplicamos la ecuación de abajo por menos 2 y lo que tenemos es este sistema equivalente que si sumamos las dos ecuaciones obtenemos menos 2t igual a menos 2. Por tanto, pasando el menos 2 dividiendo tenemos que t igual a 1. Sustituyendo la t en una de las ecuaciones, en particular en la de abajo, lo que tenemos es y más 3 por 1 igual a 1, aquí debería haber un 1, y si pasamos el 3 restando a la derecha lo que obtenemos es y igual a menos 2. Aunque aquí está mal, debería haber un 1, el resultado del final sí es correcto. Es decir, ya tenemos los valores de la x, la y, la z y la t. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues sustituirlo en la matriz original que tenemos aquí, a elevado a menos 1, la inversa de a. Tenemos por tanto que la matriz inversa es esta de aquí, y si queremos comprobarlo o si nos piden comprobarlo, lo que debemos hacer es multiplicar la matriz a por la inversa que hemos calculado. Colocamos las dos matrices en el orden que las hemos escrito antes y lo que obtenemos es que 2 por 3/2 es 3, más 4 por menos 1/2 que es menos 2, 3 menos 2 es 1. 2 por menos 2 da menos 4, 4 por 1 da 4, si sumamos nos da 0. 1 por 3/2 es 3/2, más 3 por 1/2 que vuelve a ser menos 3/2 nos da 0. 1 por menos 2 es menos 2 y 3 por 1 da 3. Si sumamos menos 2 más 3 nos da 1. Es decir que efectivamente hemos hecho bien las cosas y nos sale que la matriz de aquí arriba es efectivamente la inversa de la matriz A original. Fijaos una cosa, que aquí lo que hemos hecho arriba era igualar, es decir, obligarle a que efectivamente sea la identidad. Y aquí abajo lo que hemos hecho para la comprobación es calcular, es decir, multiplicar la matriz por su supuesta inversa para comprobar que es efectivamente la inversa. Pasamos ahora a hacer un ejemplo de una matriz de 3×3 y debemos hacer lo mismo, es decir, vamos a comenzar considerando la supuesta matriz inversa, es decir, b elevado a menos 1, que debe ser una matriz de 3×3. Así pues, la inversa será una matriz de esta forma. Si multiplicamos la matriz b por la matriz b a la menos 1, obtenemos este producto de aquí abajo. Esta matriz, que en todos sus elementos está formado por expresiones polinómicas con las letras, con las incógnitas que hemos decidido poner en la inversa, y que debemos igualar a la matriz de identidad. Esta vez tendríamos en general un sistema de 9 ecuaciones con 9 incógnitas, pero que podemos separar en 3 sistemas de 3 ecuaciones con 3 incógnitas cada uno de ellos. Así, por un lado tenemos el sistema de ecuaciones formado por los elementos de la primera columna. No voy a resolver el sistema ahora porque este vídeo no trata de sistemas, sino trata de inversa de matrices. Entonces lo que tenemos es que
las soluciones son estas tres de aquí. El segundo sistema que sale de la segunda columna es este de aquí y sus soluciones son -1, 3 y -4. Y por último, el último sistema, el tercero, sale de la tercera columna y en efecto lo que nos queda es este sistema de aquí. Ahora bien, deberíais comprobar que efectivamente esos sistemas están bien resueltos. Yo sé que lo están porque lo he hecho varias veces. Y la matriz que nos queda como matriz inversa es esta de aquí. Lo único que hacemos es coger todas las soluciones de las incógnitas y colocarlas en su sitio. El paso final que os quedaría por hacer es comprobar que efectivamente esta b a la -1 es la inversa. Eso también os lo dejo a vosotros porque es multiplicar las matrices y ya deberéis saber a estas alturas. Este es el primer método. Como ya he dicho antes, el hacer la inversa de matrices mediante sistemas de ecuaciones no es demasiado eficiente porque tenemos que resolver sistemas a veces un poco grandes. Por ello tenemos el segundo método, que es el método de Gauss-Jordan. En el método Gauss-Jordan nosotros partimos de una matriz cuadrada, por supuesto, y lo que hacemos es buscar la matriz inversa. Para ello lo primero que vamos a hacer es escribir una nueva matriz un poquito más grande en la que añadimos al lado la matriz identidad del orden correspondiente. Es decir, si aquí tenemos una matriz de 3×3, añadimos la identidad de orden 3. Si tenemos una matriz original de 2×2, añadimos la identidad de 2×2. Y mediante unas transformaciones, que ahora voy a explicar cuáles son, lo que queremos es conseguir tener en el lado izquierdo la identidad, porque una vez que consigamos esto, en la parte de la derecha nos aparece la inversa de la matriz que queríamos calcular. ¿Qué operaciones son válidas? Pues no son todas las que queramos, porque si no lo único que haríamos sería trasladar los números como nos venga bien y al final siempre obtenemos la matriz inversa. Pues lo que podemos hacer es tres transformaciones. La primera de ellas es intercambiar dos filas de sitio. Es decir, podemos coger la fila 1 y podemos también tomar la fila 2 y intercambiarlas de lugar. Es decir, poner el 010 arriba y el 100 en el medio. La segunda transformación válida es multiplicar una fila por el número que queramos, siempre y cuando no sea nulo, claro. Es decir, podemos tomar la fila 3 y multiplicarla por 4, o por un medio, o por -1, por el número que necesitemos. Y por último lo que podemos hacer es transformar una fila en una combinación lineal de 2, 3 o 4 filas, las que sean, las que necesitemos, de las que tengamos en la matriz. Importante, todas estas transformaciones que tenemos aquí son por filas, no podemos hacer transformaciones por columnas. Si hiciéramos transformaciones en las columnas estaríamos cambiando la matriz y ya no nos saldría bien. Y esto de aquí no lo hacemos aleatoriamente, es decir, no empezamos a hacer las operaciones como nos salga bien hasta que tengamos suerte y nos salga lo que buscamos, sino que realmente lo hacemos con unos pasos más o menos estándar. Ahora pasamos a resolver tres ejemplos del método de Gauss-Jordan para que podáis entender cómo se aplica. En primer lugar vamos a empezar con esta matriz de 3×3 de la que queremos calcular su inversa. En primer lugar lo que vamos a hacer es ampliar la matriz original C con la identidad de orden 3 del mismo orden a la derecha. Ahora lo que vamos a hacer es conseguir transformaciones, buscar transformaciones que nos hagan que a la izquierda nos quede la matriz identidad y por tanto a la derecha nos quedará la inversa de la matriz C. Se recomienda primero, o por lo menos yo recomiendo primero, conseguir una matriz que sea diagonal, es decir, ceros fuera de la diagonal y en la diagonal los números que sean, y luego ya después se transforma en la matriz identidad, ya que es muy cómodo al final hacer todas las divisiones juntas.
En algunos libros de texto se recomienda ir haciendo ceros, haciendo unos de los elementos de la diagonal en cada paso. Ahí ya al gusto del profesor o del alumno. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es buscar el primer elemento con el que vamos a utilizar para hacer ceros, lo que está fuera de la diagonal, que va a ser el elemento que está en la diagonal en la primera fila y primera columna. Es recomendable que el primer elemento sea 1, porque eso nos simplifica mucho las operaciones que vamos a hacer después. Entonces, como una de las operaciones que teníamos como válidas era intercambiar dos filas, pues lo vamos a hacer, vamos a intercambiar la primera fila y la segunda. Con ello lo que tenemos es esta matriz en la que ya tenemos un 1 en el primer elemento, y lo que vamos a buscar es hacer 0 este 2 de aquí y este 3 de aquí mediante transformaciones válidas, es decir, combinaciones lineales de filas. Para ello lo que vamos a hacer, para no provocar problemas, es utilizar el elemento de la diagonal, es decir, el 1, como elemento pivote. Se llama así el elemento que está en la diagonal y vamos a utilizar para las transformaciones. Entonces lo que vamos a hacer es algo muy parecido a lo que hacíamos con el método de reducción para resolver sistemas de ecuaciones. Es decir, multiplicamos una ecuación, en aquel caso, ahora será una fila, por un número, la otra ecuación, en este caso la otra fila, por otro número, con el objetivo de que al sumarlas o restarlas se eliminen. Se haga 0, se elimina una incógnita, o se haga 0 el valor correspondiente de la matriz. Entonces lo que hoy observamos es que para hacer 0 este 2 de aquí, lo que podemos hacer es restarle dos veces la primera fila. Así, cuando hagamos 2 menos 2 veces este 1 de aquí, nos quedará un 0. De igual manera, si multiplicamos por 3 la primera fila y se lo restamos a este 3, obtenemos un 0 igualmente. Entonces, una vez que ya tenemos las transformaciones que vamos a realizar sobre la matriz, las efectuamos. La primera fila, como es la fila que estamos utilizando como pivote, la dejamos como está, se queda igual. Y la segunda, lo que hacemos es segunda fila menos dos veces la primera. Es decir, 2 menos 2 por 1, que nos da 0. 1 menos 2 por 2, que nos da menos 3. 5 menos 2 por 4, que nos da menos 3. 1 menos 2 por 0, que nos da 1. 0 menos 2 por 1, que nos da menos 2. 0 menos 2 por 0, que nos da 0. En la tercera fila hacemos la operación correspondiente, es decir, a la fila 3 le restamos 3 veces la primera, hacemos 3 menos 3 por 1, que nos da 0, 1 menos 3 por 2, que nos da menos 5, 1 menos 3 por 4, que nos da menos 11, 0 menos 3 por 0, que nos da 0, 0 menos 3 por 1, que nos da menos 3, y 1 menos 3 por 0, que nos da 1. Ya tenemos una matriz en la que los dos elementos que están debajo del 1 son ceros. Ahora vamos a pasar a arreglar, entre comillas, la segunda columna, es decir, vamos a hacer 0 el elemento que está por encima de la diagonal y el elemento que está por debajo de la diagonal. Para ello, si hubiera un 1 en la tercera fila, podríamos intercambiar las filas, pero como tenemos un menos 5 que es todavía más grande que el menos 3 en valor absoluto, vamos a dejarlas como están las filas. El siguiente paso entonces es buscar las combinaciones lineales correspondientes para conseguir ceros en esta posición del 2 y en la posición del menos 5. Lo más fácil que es, pues como si tuviéramos 3x y 2x, multiplicar esta por 2 y esta por 3. Como nos va a quedar arriba un 6 y abajo un menos 6, cuando las sumemos se nos van a ir. Entonces la primera operación que hacemos es 3 veces la fila 1, la del 2, más 2 veces la fila 2, que es la del menos 3. Y para eliminar el menos 5, ¿qué hacemos? Pues lo mismo, si multiplicamos la de abajo por 3, que sale del menos 3 de aquí arriba, y la de arriba, la fila 2, la multiplicamos por el 5, que es el número que está en la fila 3, vamos a tener 15 y 15. Pero aquí ambos van a ser negativos. Entonces lo que vamos a hacer es, en vez de sumar, vamos a restar. Es decir, vamos a multiplicar por un coeficiente negativo una de las dos filas. Yo he elegido hacerlo de esta manera, podéis elegirlo al revés, podéis poner menos 3 fila 3 más 5 fila 2. Quedaría otra matriz en pasos intermedios, pero el resultado del final, la matriz inversa, es la misma, que es lo que queremos.
Realizamos las operaciones, la fila del medio, la segunda, se queda igual y transformamos la primera y la tercera. Para conseguir la primera hacemos 3 veces la primera más 2 veces la segunda, es decir, 3 por 1 más 2 por 0, que nos da 3. 3 por 2, que son 6, menos 3 por 2, que es menos 6, nos da 0. 4 por 3 menos 3 por 2 nos da 6. 3 por 0 más 2 por 1 nos da 2. 3 por 1 menos 2 por 2 nos da menos 1. 3 por 0 más 2 por 0 nos da 0. Ahora vamos a hacer las operaciones en la tercera fila y lo que tenemos es que hacer 3 veces la fila 3 menos 5 veces la 2. Es decir, 3 por 0 menos 5 por 0, que nos da 0. 3 por menos 5 menos 5 por menos 3, que nos da 0. 3 por menos 11 menos 5 por menos 3, que nos da menos 18. 3 por 0 menos 5 por 1, que nos da menos 5. 3 por menos 3 menos 5 por menos 2, que nos da 1. Y por último, 3 por 1 menos 5 por 0, que nos da 3. Ya tenemos en condiciones, es decir, con ceros fuera de la diagonal, las dos primeras columnas. Nos falta la tercera, así que vamos a hacer lo mismo. Aquí podríamos hacer, como hemos explicado antes, multiplicar, vamos a utilizar el menos 18 de pivote, porque aquí ya no podemos intercambiar filas, porque se nos descolocaría la parte de la izquierda. Entonces, aquí lo más directo sería multiplicar, por ejemplo, la fila de arriba por 18, la de abajo por 6 y sumarlas. Con eso se nos iría. Pero podemos utilizar números un poco más pequeños. ¿Cómo? Pues fijándonos en los números que tenemos. En este caso, para eliminar el 6, vemos que el 6 es divisor del menos 18. ¿Cuánto tenemos que multiplicar el 6 para obtener 18? Por 3. Es decir, si multiplico por 3 la primera y se lo sumo, nos da 0 sin necesidad de utilizar números tan grandes como el 18. De igual manera, vemos que el 3 es divisor del 18, por tanto, si multiplicamos la segunda fila por 6, tendremos un menos 18, que sumándole, cambiado de signo, el otro menos 18, nos dará 0. Por ello utilizamos estas dos operaciones que marcamos aquí a la derecha. Realizamos las operaciones, la tercera fila se queda igual, no cambiamos nada. La primera fila será 3 veces la primera más la tercera, es decir, 3 por 3 más 0, que nos da 9. 3 por 0 más 0, que nos da 0. 3 por 6 menos 18, que nos sale 0. 3 por 2 menos 5, que sale 1. 3 por menos 1 más 1, que nos sale menos 2. Y 3 por 0 más 3, que nos sale 3. Hacemos ahora las operaciones en la segunda fila y lo que obtenemos es 6 veces la segunda menos la tercera, es decir, 6 por 0 menos 0, que nos da 0. 6 por menos 3 menos 0, que nos da el menos 18. 6 por menos 3, que es menos 18, menos 18, que nos da 0. 6 por 1 menos 5, que nos da 11. 6 por menos 2 menos 1, que nos da menos 13. 6 por 0, que es 0, menos 3, que es el menos 3 de aquí. Bien, ¿qué es lo que nos falta ahora? Nos falta obtener la identidad, es decir, dividir por los términos que tenemos en la diagonal. Luego ya en la siguiente diapositiva. Tenemos esta matriz, que es a la que hemos llegado en la anterior diapositiva, y lo que vamos a hacer es dividir la primera fila entre 9, la segunda fila entre menos 18 y la tercera fila también entre menos 18. Obtenemos, por tanto, la matriz que tenemos aquí en pantalla. He simplificado todo lo que se puede simplificar directamente. Y la matriz inversa de la matriz C es la parte de la derecha de esta matriz de 3 filas y 6 columnas. Es decir, la inversa de C es esta. Habría que comprobar si efectivamente es la inversa multiplicando C por C elevado a menos 1 y observando que nos queda la identidad. Eso ya os lo dejo a vosotros. Paso al segundo ejemplo que quiero hacer. En esta ocasión tenemos la matriz D, también de 3×3, y lo que queremos de nuevo es hacer su inversa, calcular su inversa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues empezamos igual. Ampliamos la matriz mediante la identidad
y vamos a hacer ceros debajo de este 1. Aquí ya tenemos ceros, así que la tercera fila no la vamos a cambiar, y lo que haremos será sumar la primera y segunda fila y colocarlo en vez de la segunda que tenemos actualmente. Si hacemos esta operación, lo que nos queda es esta matriz de aquí, y ahora observamos primero que efectivamente ya la primera columna está como debe estar, es decir, solo con número que no sea nulo en la diagonal, y pasamos a la segunda columna. En la segunda columna vemos que ambos elementos son -1, por lo tanto nos da lo mismo cuál tengamos en la segunda fila, cuál usemos como pivote. Para hacer 0 el 2, lo que hacemos es multiplicar por 2 la segunda fila y sumársela a la primera, y para hacer 0 este -1 de aquí abajo, lo que vamos a hacer es restar la segunda fila a la tercera. Si hacemos estas operaciones, llegamos a esta matriz de aquí y observamos que todos los elementos de la tercera fila son 0. Claro, ¿qué podemos hacer ahora? Pues ya nada más. ¿Por qué? Porque necesitamos un elemento que no sea 0 aquí para poder tener la matriz de identidad después. Entonces, ¿eso qué quiere decir? No es que hayamos hecho nada mal, sino que si una fila nos sale todo ceros a la izquierda, lo que ocurre es que la matriz original no tiene inversa. En este caso, esta matriz no se puede invertir. Resolvemos a continuación el tercer ejemplo. En esta ocasión el enunciado sería calcular para qué valores de A existe la inversa de la matriz E y en tal caso calcularla. Lo que vamos a hacer es comenzar el ejercicio como si tuviera solución, y cuando ya lleguemos a tratar de hacer ceros utilizando la tercera fila, ya veremos para qué valores existe y para qué valores no existe la inversa. Entonces comenzamos ampliando la matriz con la matriz de identidad a la derecha, igual que hemos hecho en los anteriores ejemplos, y lo que hacemos es, vamos a hacer ceros debajo del primer 1. Para ello lo que vamos a hacer es a la segunda fila restarle la primera y a la tercera fila también restarle la primera. Obtenemos esta matriz de aquí. La resta de la segunda fila es clara. 1 menos 1 da 0, 2 menos menos 1 da 3, menos 1 menos 3 da 4, menos 4, 0 menos 1 da menos 1, 1 menos 0 da 1 y 0 menos 0 da 0. En la tercera fila lo mismo, 1 menos 1 da 0, 1 menos menos 1 da 2, a menos 3, que es un polinomio de grado 1, queda a menos 3, 0 menos 1, que nos da menos 1, 0 menos 0, que es 0, y 1 menos 0, que es 1. Pasamos a hacer 0 con la segunda fila, utilizando la segunda fila de pivote, y lo que vamos a hacer es, para ello, multiplicar la primera fila por 3, para que al restarle este 3 nos quede 0, multiplicando esta por 3 y esta por 2 nos quedará 6 y 6, que restándolas de nuevo nos quedará 0. Obtenemos esta matriz de aquí. La segunda fila se queda igual. En la primera tenemos 3 por 1 más 0, 3 por menos 1 más 3 queda 0, 3 por 3 9 menos 4 que es 5, 3 por 1 menos 1 que da 2, 3 por 0 más 1 que es 1, 3 por 0 más 0 que es 0. Y ahora hacemos lo mismo con la otra fila, con la tercera. 3 por 0 menos 2 por 0 que nos da 0, 3 por 2 6 menos 2 por 3 que es 6 nos da 0, 3 por a menos 3 es 3a menos 9, y ahora menos 2 por menos 4 es más 8, es decir, menos 9 más 8 es menos 1, nos queda esta expresión de aquí, 3a menos 1. Ahora seguimos, 3 por menos 1 menos 2 por menos 1 es menos 1, 3 por 0 menos 2 por 1 es menos 2, y por último 3 por 1 menos 2 por 0 que da 3. Ahora la cuestión es, como hemos dicho antes en el ejemplo D, no podemos tener una fila de ceros, es decir, para que exista la inversa, esta expresión polinómica de aquí debe ser distinta de 0. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Pues que 3a menos 1 no sea 0, es decir, que a no sea un tercio. Y una vez que tengamos que a sea distinto de un tercio, podemos realizar estas operaciones de aquí. Aquí, como en la tercera fila no tenemos un número, sino que tenemos un polinomio,
lo que hago es multiplicar el coeficiente de la otra fila por la fila de abajo y el 3a menos 1 por la segunda o primera fila, dependiendo la que estemos considerando. Así, cuando pongamos los coeficientes correspondientes, pongamos aquí el 3a menos 1 y aquí pongamos el 5, nos va a quedar 0 en el término correspondiente, que es el 5 de aquí arriba. Y cuando pongamos aquí el menos 4 y aquí pongamos el 3a menos 1, el término de segunda fila nos va a quedar 0, que es lo que queremos. Operando nos queda esta matriz de aquí. Lo único que hay que hacer es tener cuidado con los polinomios. Estas operaciones, si queréis, las podéis hacer aparte y comprobáis que están bien. Por último, tomamos esta matriz de aquí y lo que queremos es tener la identidad. ¿Para ello qué tiene que ocurrir? Pues debemos tener un 1 aquí, un 1 aquí y un 1 aquí. Como vamos a pasar dividiendo estos términos, lo que debe ocurrir es que estos términos no sean 0, pero ya lo teníamos antes porque es la condición de que la a no sea un tercio. Si dividimos entre los elementos que están en la diagonal cada una de las filas correspondientes, dividimos entre 3 por 3a menos 1, la primera, la segunda de nuevo entre 3 por 3a menos 1 y la tercera la dividimos entre 3a menos 1. ¿A la derecha qué nos va a quedar? Pues ahora nos va a quedar unas expresiones con fracciones algebraicas, es decir, polinomios en el numerador y polinomios en el denominador también. Cuando hemos pasado dividiendo el 3 de la primera fila, observamos que los tres elementos de la primera fila son múltiplos de 3, entonces los eliminamos directamente. Lo mismo ocurre en la segunda, este 3 se puede simplificar en un 3 con un 3 de cada uno de los factores, cada uno de los elementos de la matriz. Por lo tanto, lo que tenemos es esta matriz de aquí y por último lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que recordar es que una vez que tenemos esta matriz con la diagonal a la izquierda, lo que aparece en la parte de la derecha, es decir, esta parte de aquí, es la inversa de la matriz original que teníamos. Bueno, ahora ya es momento de que hagáis más ejercicios del libro de texto, de páginas que encontréis por ahí, da lo mismo, siempre y cuando estén bien, claro. También en la descripción de este vídeo podéis encontrar los ejercicios de matrices que hay en mis publicaciones. Para recibir notificaciones os recuerdo que podéis suscribiros al canal y si te ha gustado también puedes encontrar más materiales, tanto audiovisuales como escritos, en la web aprobarmatemáticasesfacil.es. Muchísimas gracias por vuestra atención y mucho ánimo con las matemáticas.